El día empezó como cualquier otro, y eso fue lo más inquietante de todo. El cielo estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Goku entrenaba solo, lejos de la Tierra, en uno de esos lugares que solo él parecía encontrar, donde el silencio pesa más que la gravedad. No había risas, no había gritos de combate, solo el sonido constante de su respiración chocando contra un vacío que no respondía. Algo no encajaba, y él lo sentía, aunque todavía no sabía ponerle nombre. Desde hacía un tiempo, las visitas se habían vuelto escasas. Antes, siempre aparecía alguien. Vegeta con esa mirada orgullosa fingiendo desinterés, Bills llegando sin avisar con hambre y malas pulgas, incluso Whis observando en silencio mientras fingía que todo estaba bajo control. Pero ahora no. Nadie. Ni una presencia lejana. Como si el universo hubiese decidido girar sin él por primera vez. Goku dejó de golpear el aire y bajó los brazos lentamente. No estaba cansado, pero algo pesaba más que cualquier entrenamiento. Cerró los ojos y buscó Ki, no para pelear, sino para sentir. Tierra, Namek, el reino de los Kaioshin. Todo estaba ahí, intacto, funcionando. Demasiado normal. Y eso, para alguien que había vivido al borde del caos toda su vida, era una señal peligrosa. En la Tierra, el ambiente era distinto. No se hablaba de Goku, y ese silencio era más fuerte que cualquier alarma. Bulma notaba la ausencia. Claro que sí, pero no decía nada. Vegeta entrenaba como siempre, aunque con más rabia de la habitual. Piccolo meditaba, serio, como si esperara una respuesta que no llegaba. Nadie preguntaba dónde estaba Goku. Y eso era lo verdaderamente extraño. Gohan fue el único que estuvo a punto de decirlo en voz alta. Abrió la boca durante una comida familiar, miró a su alrededor, y se detuvo. Videl lo observó con curiosidad, pero él negó con la cabeza. Algo en el ambiente le decía que no era momento de hacer esa pregunta. Como si nombrar a Goku fuera empujar una pieza que todavía no debía moverse. Vegeta, por su parte, sí había notado el cambio. No en el universo, sino en sí mismo. Cada vez que cerraba los ojos para entrenar, esperaba sentir ese ki familiar, esa presencia absurda que siempre parecía un paso por delante. Pero no estaba. Y lo que más le molestaba no era la ausencia, era que nadie parecía alarmarse por ello. Ese idiota siempre aparece, se dijo a sí mismo, apretando los puños. Pero incluso esas palabras sonaban vacías. Había pasado demasiado tiempo. Y Vegeta lo sabía. Todos lo sabían. Simplemente no lo decían. En otro plano, más allá del entendimiento mortal, Whis observaba en silencio. Su bastón brillaba suavemente mientras imágenes fragmentadas se reflejaban en su superficie. Goku entrenando solo. Los guerreros Z siguiendo con sus vidas. Líneas temporales vibrando apenas, como cuerdas tensas a punto de romperse. Whis sonrió, pero no con tranquilidad, sino con una preocupación que rara vez se permitía. Bills bostezó, molesto, y pidió comida. No preguntó por Goku. No porque no le importara, sino porque hacerlo significaba reconocer algo que prefería ignorar. El dios de la destrucción sentía ese vacío, esa ausencia incómoda, pero aceptar que algo escapaba a su control no estaba en su naturaleza. Goku, lejos de todo eso, seguía entrenando. Más duro. Más profundo. Como si intentara compensar algo que no entendía. Cada golpe era más pesado, cada respiración más larga. Su cuerpo respondía, pero su mente estaba inquieta. Recordaba miradas recientes, conversaciones cortadas, despedidas que no se sintieron como despedidas. Pequeños detalles que ahora encajaban de forma inquietante. Se sentó en el suelo, sudando, y miró sus manos. Habían salvado universos, detenido dioses, roto límites imposibles. Y aún así, por primera vez, se sentían solas. No había orgullo en ese pensamiento, solo una sensación amarga que no sabía de dónde venía. Intentó comunicarse. Concentró su ki y llamó, no con palabras, sino con esa conexión que siempre había tenido con los suyos. Nadie respondió. No rechazo. No interferencia.
Simplemente, nada. Como si del otro lado alguien hubiese decidido no escuchar. En la Tierra, Bulma revisaba datos sin saber exactamente qué buscaba. Sensores, lecturas, patrones extraños. Todo parecía normal. Demasiado. Y esa normalidad la inquietaba más que cualquier invasión alienígena del pasado. Goku siempre rompe algo, murmuró. Si no lo ha hecho, algo está mal. Piccolo abrió los ojos de golpe durante su meditación. Había sentido algo, apenas un eco. No peligro, no energía hostil, sino una desconexión. Como si una pieza fundamental del rompecabezas se hubiese desplazado sin hacer ruido. Frunció el ceño, incómodo. Lo más inquietante era que nadie había tomado la iniciativa de buscarlo. No hubo reunión. No hubo urgencia. No hubo esa reacción instintiva que siempre aparecía cuando Goku no estaba. Y en ese silencio colectivo, casi imperceptible, nació algo nuevo. No un ataque. No una traición abierta. Sino una decisión compartida de no mirar demasiado profundo. Goku se levantó lentamente. Sonrió, como siempre hacía, pero esta vez el gesto no alcanzó a sus ojos. Algo dentro de él empezaba a entender que no se había alejado por casualidad. Que su soledad no era solo resultado del entrenamiento. Que quizás, en algún punto que todavía no recordaba, había sido dejado atrás. El universo seguía girando. Los dioses observaban. Los guerreros entrenaban. La vida continuaba. Pero en ese equilibrio frágil, una grieta acababa de abrirse sin hacer ruido, y nadie parecía dispuesto a cerrarla. Porque aquel día, sin explosiones ni despedidas, Goku desapareció del corazón del multiverso, y mientras todos miraban hacia otro lado, algo antiguo, paciente y peligroso empezó por fin a despertar. El error no llegó con una explosión ni con un grito desesperado atravesando el tiempo. Llegó en silencio, como llegan las cosas verdaderamente peligrosas. Mientras el universo seguía funcionando con su falsa normalidad, algo se desvió apenas un grado de su curso original, tan poco que nadie lo notó, nadie, excepto Whis. El ángel flotaba tranquilo, apoyado en su báculo, observando escenas que se reflejaban como fragmentos de cristal. Goku entrenando solo, la Tierra siguiendo su rutina, los dioses cumpliendo sus roles. Todo parecía correcto, pero había una vibración extraña, casi imperceptible, como cuando una nota desafina en una melodía perfecta. Bisladeó la cabeza, curioso, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de sonreír. No era una ruptura violenta del tiempo, no como las que provocó Trunks en el pasado. Era algo más sutil. Una decisión que no se tomó. Una acción que no ocurrió cuando debía. Un instante donde alguien miró el futuro, y eligió no tocarlo. Esa fue la verdadera grieta. Whis lo vio claro. Una línea temporal que comenzaba a separarse de las demás, no por un cambio grande, sino por una ausencia. Goku no estaba donde siempre debía estar en ese punto del flujo del multiverso. No luchando. No muriendo. No salvando a nadie. Simplemente, fuera de lugar. Bills dormía, ajeno a todo, roncando mientras el equilibrio del universo se tambaleaba sin hacer ruido. Whis pudo despertarlo. Bastaba una palabra, un pequeño empujón al destino, una corrección mínima. Pero no lo hizo. Y ese fue el error que lo cambió todo. Todavía no, murmuró Whis para sí mismo, con una calma que no coincidía con lo que veía. Había aprendido, a lo largo de eones, que intervenir demasiado pronto podía ser tan peligroso como no intervenir nunca. Pero esta vez, incluso él lo sabía, estaba apostando. Las imágenes siguieron avanzando. Goku entrenando más duro, más aislado. Su ki creciendo de una forma irregular, no salvaje, sino profunda, como si estuviera excavando algo antiguo dentro de sí. No era una transformación conocida. No había colores nuevos ni explosiones exageradas. Era otra cosa. Algo que no debía despertarse todavía. Whis apretó el báculo apenas un segundo. Recordó reglas que no solía mencionar. Límites impuestos incluso a los ángeles. Caminos que no debían cruzarse sin una orden directa. Y también recordó algo más incómodo.
el miedo silencioso que los dioses sentían hacia el potencial de Goku, aunque jamás lo admitirían. En la Tierra, el tiempo avanzaba, mal. No roto, no dañado, sino torcido. Pequeños eventos no ocurrían como debían. Encuentros que nunca pasaron. Conversaciones que jamás existieron. Gohan tuvo un presentimiento una noche, despertando sobresaltado, convencido de que había olvidado algo importante. No supo qué era, y volvió a dormir. Vegeta también lo sintió. Un día de entrenamiento brutal, golpeando el aire con rabia, se detuvo de golpe. Algo estaba mal. No con él. Con todo. Kakaroto, ¿qué hiciste ahora? Gruñó, pero en su voz no había burla, solo una inquietud que no recordaba haber sentido antes. Whis observaba esas reacciones con atención. Cada una confirmaba lo mismo. La línea temporal seguía avanzando, pero sin su punto de anclaje principal. Goku siempre había sido el caos necesario, la variable impredecible que empujaba al universo a adaptarse. Sin él en el centro, el multiverso empezaba a tomar decisiones propias. Por un instante, Whis levantó el báculo, dispuesto a intervenir. Vio futuros posibles superpuestos, algunos luminosos, otros tan oscuros que prefirió no mirarlos demasiado. En muchos de ellos, Goku regresaba. En otros, no. Y en algunos, regresaba demasiado tarde. Bajó el báculo lentamente. No por indiferencia. Por temor. Porque había comprendido que corregir el error ahora podría provocar algo peor. Porque tal vez, solo tal vez, este camino torcido era el único que evitaba una destrucción absoluta. Si intervengo, lo pierdo, pensó, sin decirlo en voz alta. Y esa duda, impropia de un ángel, selló el destino de la línea temporal. Goku, lejos de todo, sintió un escalofrío repentino durante su entrenamiento. No una amenaza, no un ataque, sino la sensación clara de haber cruzado un punto sin retorno. Miró a su alrededor, respirando con calma, pero su instinto le gritaba que algo acababa de cambiar, algo que no podría deshacer con fuerza bruta. Cerró los ojos y continuó entrenando. No sabía que cada golpe estaba empujando al multiverso un poco más lejos de su forma original. No sabía que su soledad no era un accidente. No sabía que alguien había visto el error, y decidió dejarlo avanzar. Mientras tanto, en lo más profundo del flujo temporal, algo comenzó a moverse. No era un enemigo común. No era un dios furioso. Era una consecuencia. Una que llevaba esperando desde antes de los dioses, alimentándose de fallos pequeños, silenciosos, ignorados. Y en ese preciso momento, mientras Whis observaba en silencio y Goku seguía entrenando sin saber la verdad, la línea temporal terminó de romperse por dentro, y el verdadero peligro abrió los ojos por primera vez. El lugar no apareció frente a Goku como suelen aparecer las grandes amenazas, con luces, portales exagerados o una voz anunciando peligro. Fue peor que eso. Simplemente, estuvo ahí. Un espacio vacío donde el ki no fluía como debía, donde incluso el concepto de arriba y abajo parecía dudar antes de existir. Goku se detuvo en seco, con esa sonrisa habitual apagándose poco a poco, porque su instinto le gritaba algo que no había sentido ni frente a dioses de la destrucción. No recordaba haber decidido ir allí. Ese fue el primer detalle inquietante. Un segundo antes entrenaba, concentrado, y al siguiente estaba flotando en una extensión oscura, atravesada por fragmentos de luz que no iluminaban nada. Intentó sentir el exterior, buscar una referencia, pero su percepción chocó contra una pared invisible, suave y firme a la vez. No era una prisión, pero tampoco un lugar al que se pudiera entrar por voluntad propia. «Qué raro», murmuró, rascándose la cabeza, aunque su tono no tenía nada de despreocupado. Su cuerpo reaccionaba distinto. Cada respiración pesaba más. Cada movimiento exigía un esfuerzo que no coincidía con su nivel actual. No era gravedad extrema como en el planeta de Kaiosama, ni presión divina como con Bills. Era algo más profundo, como si el espacio mismo rechazara su existencia. Goku dio un paso al frente y el suelo apareció bajo sus pies justo cuando iba a caer. No se formó, no surgió, simplemente decidió estar ahí.
Eso le provocó un escalofrío. Este lugar no obedecía reglas normales, ni siquiera las reglas rotas a las que ya estaba acostumbrado. Aquí, el poder no imponía condiciones. Las aceptaba, o pagaba el precio. Intentó liberar su ki, no para atacar, solo para sentirse completo. El resultado fue inmediato y brutal. Su energía se dispersó como si hubiera sido absorbida por el vacío, dejándolo con una sensación de desnudez que jamás había experimentado. No dolor, no daño, pero sí una advertencia clara. Aquí no mandaba él. Muy lejos de allí, Vis observaba esa escena sin reflejarla en su báculo. No porque no pudiera, sino porque había decidido no hacerlo. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraban una tensión mínima, casi imperceptible. Ese lugar existía desde antes de que los dioses aprendieran a entrenar. Antes de que el poder se convirtiera en algo que podía medirse. Así que finalmente llegaste, pensó Vis, sin sonreír. No había alegría en ello. Tampoco sorpresa. Solo una aceptación silenciosa de que el camino ya no podía corregirse sin consecuencias peores. Goku caminó unos pasos más. Cada uno se sentía como avanzar contra una corriente invisible. No había enemigos, no había voces, no había desafíos claros. Y eso lo inquietaba más que cualquier combate. Porque por primera vez, no sabía contra qué debía luchar. Ni si luchar era siquiera una opción. Recordó entrenamientos pasados. La habitación del tiempo, los dioses, los ángeles, incluso Zeno con su poder absoluto. Todos esos lugares tenían algo en común. Estaban hechos para probar, para empujar límites. Este no. Este lugar no quería hacerlo más fuerte. Quería algo distinto. Quería despojarlo. Se sentó, respirando hondo. No por cansancio, sino porque entendió que avanzar a la fuerza solo lo desgastaría. Cerró los ojos, buscando calma, pero lo que encontró fue una sensación incómoda, como si el espacio lo observara en silencio, evaluándolo. No con juicio, con expectativa. ¿Esto es un castigo?, pensó, y la idea le resultó amarga. No recordaba haber fallado. No recordaba haber roto nada. Pero en el fondo, una duda empezó a formarse. ¿Y si no se trataba de lo que había hecho, sino de lo que era? El tiempo empezó a comportarse de manera extraña. No se detenía, pero tampoco avanzaba como debía. Goku no sabía cuánto llevaba allí. Podían haber sido minutos o años. Su cuerpo cambiaba de forma sutil. No más músculos, no más aura. Algo interno. Algo silencioso. En la tierra, Piccolo volvió a abrir los ojos durante su meditación. Esta vez, la sensación fue más clara. Goku estaba lejos. No distante en espacio, sino separado por algo más profundo. Como si hubiese cruzado una frontera que no tenía regreso fácil. Piccolo frunció el ceño. Esto no me gusta, dijo en voz baja. Vegeta también lo sintió esa misma noche. Un fallo breve en su concentración, un instante donde su puño se detuvo en el aire. Apretó los dientes, furioso. No entendía qué pasaba, pero sabía que no era normal. Y lo que más le molestaba, era no poder hacer nada al respecto. Goku abrió los ojos de golpe. Algo había cambiado otra vez. El lugar ya no se sentía hostil, sino expectante. Como si hubiera aceptado su presencia, pero no gratis. Cada segundo allí le arrancaba algo. Comodidad, certezas, la idea misma de progreso rápido. Y entonces lo entendió. No con palabras, no con lógica. Con intuición pura. Este lugar no estaba diseñado para entrenar el cuerpo ni para romper límites visibles. Estaba hecho para quebrar la dependencia del poder, para obligar a quien entrara a enfrentarse a lo único que no podía amplificar. Su esencia. Vaya, murmuró, con una sonrisa cansada, pero sincera. Así que de eso se trata. Muy lejos, Whis cerró los ojos un instante. Sabía que si Goku sobrevivía a ese lugar, ya no sería el mismo. Y también sabía que los dioses no estaban preparados para lo que saldría de allí. Porque aquel sitio, donde ni los dioses podían entrenar, no era una bendición ni una condena. Era una prueba antigua, despierta otra vez,
Y mientras Goku daba su primer paso real dentro de ella, algo en el multiverso empezó a reaccionar, como si reconociera que el verdadero peligro acababa de encontrar el camino para despertar. El dolor llegó antes que la comprensión. No fue un golpe directo ni una explosión brutal, fue algo más humillante, más lento. Goku despertó en el suelo de aquel lugar imposible sin recordar cuándo había caído. Su cuerpo pesaba como si cada músculo hubiese olvidado para qué existía, y por primera vez en mucho tiempo, levantarse no fue automático. Intentó incorporarse apoyando una mano, pero el suelo respondió con una presión invisible que lo empujó de vuelta. No violencia, no castigo inmediato, solo una resistencia firme, constante, como si el propio espacio le dijera que todavía no era momento. Goku respiró hondo, con el pecho ardiendo, y soltó una pequeña risa sin humor. Está bien, ya entendí. Cada intento de moverse era un mensaje claro. Aquí no importaba cuánta fuerza tuviera, ni cuántas veces hubiera superado la muerte. Su cuerpo reaccionaba tarde, mal, como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo. No había heridas visibles, pero el cansancio era profundo, antiguo, como si viniera de algo más allá de los músculos. El tiempo volvió a comportarse de forma extraña. Goku entrenaba, o al menos lo intentaba, y de pronto estaba tirado otra vez, sin recordar cuánto había pasado. No había descanso real. Dormir no lo recuperaba. Comer no servía de nada. Cada ciclo lo dejaba un poco más vacío, y un poco más consciente. Intentó transformarse por instinto. Ni siquiera pensó en ello, simplemente dejó que el cuerpo reaccionara como siempre lo hacía. El resultado fue inmediato y brutal. Un dolor seco le atravesó el pecho, obligándolo a gritar y caer de rodillas. Su energía no explotó, se colapsó hacia adentro, como si hubiera chocado contra algo que no podía romper. Goku respiró con dificultad, sudando frío. Nunca le había pasado algo así. No era que no pudiera transformarse. Era que hacerlo estaba mal. Como si ese camino, el de siempre, no solo fuera inútil aquí, sino peligroso. Por primera vez, el poder no lo protegía. Lo castigaba. Se quedó quieto un largo rato, escuchando su propia respiración. Cada latido dolía. No como una herida, sino como una advertencia. Este entrenamiento no buscaba hacerlo más fuerte rápido. Buscaba quebrarlo. Y no de forma simbólica. Literalmente. Pensó en Kaiosama, en Whis, en Bills. En todos los entrenamientos que lo habían llevado al límite físico una y otra vez. Siempre había algo al final. Una mejora, una nueva forma, una sensación clara de avance. Aquí no. Aquí el progreso no se sentía. Solo se intuía, si sobrevivía lo suficiente. Muy lejos de allí, Whis abrió los ojos de golpe. Sintió la contracción del ki de Goku como un tirón incómodo, como si alguien hubiera doblado una regla que no debía tocarse. Sus dedos se cerraron alrededor del báculo con más fuerza de la necesaria. Ya empezó, murmuró, más serio que nunca. Goku volvió a intentar moverse, esta vez despacio. No forzó nada. No gritó. No apretó los dientes. Simplemente aceptó el dolor como parte del movimiento. Y algo cambió. No en el lugar, en él. El dolor seguía ahí, pero dejó de dominarlo. Se volvió información. Cada paso era una lección cruel. El cuerpo fallaba primero, siempre. Las piernas temblaban, los brazos ardían, la espalda parecía romperse por dentro. Pero en medio de todo eso, había una claridad extraña. Una calma incómoda. Como si, al no poder confiar en su fuerza, Goku empezara a escucharse de verdad. Recordó peleas pasadas, decisiones tomadas por impulso, victorias logradas a base de empujar siempre un poco más. Nunca se había detenido a pensar en lo que dejaba atrás cada vez que rompía un límite. Nunca había sentido el costo real. Aquí no había aplausos. Solo consecuencias. Cayó otra vez, esta vez boca arriba, mirando una luz lejana que no iluminaba nada. No estaba frustrado. Estaba confundido. Así se supone que entrene, pensó. Y la respuesta no llegó en palabras,
sino en otro latido doloroso que le recordó que resistir también era una forma de avanzar. En la tierra, Vegeta se detuvo en seco durante su entrenamiento. Un dolor repentino en el pecho lo obligó a respirar hondo. No era suyo. Lo supo al instante. Kakaroto, murmuró, apretando los dientes. Algo estaba pasando, algo que no entendía, y esa ignorancia lo enfurecía más que cualquier derrota. Goku logró sentarse. No erguido. No orgulloso. Simplemente sentado. Cerró los ojos, por primera vez desde que llegó a ese lugar. Dejó de intentar ser más fuerte. Dejó que el dolor estuviera ahí. No lo rechazó. No lo combatió. Y en ese instante, el dolor cambió de forma. No desapareció. Se profundizó. Como si ahora atacara algo más que el cuerpo. Recuerdos, miedos, dudas que nunca había querido enfrentar. La sonrisa fácil. La confianza ciega. Todo empezó a resquebrajarse sin ruido. Goku apretó los puños, no por rabia, sino para no perderse en ese proceso. Muy lejos, Whis cerró los ojos con lentitud. Sabía que este era el punto más peligroso. Donde muchos no regresaban. Donde el cuerpo se rompía antes de que el alma decidiera si valía la pena continuar. Y Goku estaba justo ahí, caminando por un filo que ni los dioses se atrevían a pisar. Goku abrió los ojos de nuevo. Estaban cansados, pero había algo distinto en su mirada. No poder. No brillo. Determinación silenciosa. Se puso de pie con esfuerzo, cada músculo protestando, cada pensamiento pesado, y dio un paso más. No sabía cuánto tiempo podría soportarlo. No sabía si saldría vivo. Pero entendió algo fundamental. Este entrenamiento no buscaba hacerlo invencible. Buscaba enseñarle que el poder verdadero no siempre eleva. A veces, primero destruye todo lo que creía ser. Y mientras Goku avanzaba con el cuerpo roto y el alma temblando, el multiverso reaccionó como si reconociera ese sacrificio, porque cuando el dolor deja de ser un límite y se convierte en camino, lo que despierta al final ya no puede ser detenido. Zeno no entendía por qué el silencio le molestaba tanto. Estaba acostumbrado a universos gritando, a dioses nerviosos, a ángeles inclinándose con sonrisas tensas. Pero ahora, mientras flotaba en su palacio blanco e infinito, algo no hacía ruido, y eso le incomodaba. Miró a su alrededor esperando sentir esa diversión constante que siempre lo acompañaba, pero no llegó. Por primera vez en mucho tiempo, Zeno observaba sin reír. Sus ojos enormes seguían el flujo del multiverso como si fuera un juego que de pronto había cambiado las reglas sin avisar. Todo se movía, todo existía, pero algo estaba desfasado, como cuando una canción sigue sonando pero pierde el ritmo. Whis estaba quieto, demasiado quieto. De pie, con las manos cruzadas, sin ofrecer comentarios innecesarios. Esa fue la primera señal real de que algo iba mal. Zeno ladeó la cabeza, curioso. ¿Pasa algo?, preguntó con ese tono infantil que siempre hacía temblar a los dioses. Whis tardó un segundo más de lo normal en responder. Nada que deba preocuparle, todavía, dijo, y en esa pausa mínima se escondía una verdad enorme. Zeno lo notó. No porque fuera sabio, sino porque conocía a Whis mejor de lo que todos creían. Zeno volvió a mirar. Vio universos enteros cumpliendo su función, vidas naciendo y muriendo, conflictos pequeños, tragedias habituales. Pero en el centro de todo eso, donde siempre había movimiento impredecible, había un vacío incómodo. No ausencia total, algo peor. Una desviación. ¿Dónde está Goku?, preguntó de pronto, sin emoción, sin sonrisa. La pregunta cayó como una piedra en un lago quieto. Whis no respondió de inmediato. No podía mentirle. Tampoco quería decirlo todo. Está aprendiendo, respondió al final, con cuidado. Zeno frunció el ceño. No entendía esa palabra en ese contexto. Goku siempre aprendía peleando, rompiendo cosas, haciendo ruido. Esto era distinto. Zeno observó más de cerca. Su mirada atravesó capas del multiverso que ni los dioses podían percibir. Vio ese lugar extraño, ese espacio que no respondía a las reglas. Vio a Goku avanzando con el cuerpo quebrado,
sin aura brillante, sin espectáculo. Y algo en su interior se movió. No fue miedo. Fue incomodidad. Porque Zeno entendía el poder de una forma simple. Algo es fuerte, algo es débil, algo se borra. Pero lo que estaba viendo no encajaba en ninguna de esas categorías. No era fuerza creciendo. Era algo cambiando de forma. Eso no es divertido, murmuró, sin darse cuenta de que por primera vez estaba juzgando algo más allá del entretenimiento. Su sonrisa no volvió. Y cuando Zeno deja de sonreír, el multiverso lo siente. Vis lo supo en ese instante. Sintió la presión sutil del poder absoluto concentrándose, no para destruir, sino para decidir. Y esa era la parte más peligrosa. Zeno no actuaba por maldad. Actuaba por impulso. ¿Debería detenerlo?, preguntó Zeno, con voz tranquila, casi curiosa. La pregunta parecía inocente, pero contenía una amenaza irreversible. Detener a Goku no significaba traerlo de vuelta. Significaba cerrar un camino que ya había sido abierto. Whis apretó el báculo con fuerza. Si decía que sí, todo terminaba. Si decía que no, las consecuencias serían incalculables. Los ángeles caídos, el miedo antiguo, el error del tiempo, todo convergía en ese instante. Si lo detiene ahora, dijo Whis lentamente, el desequilibrio no desaparecerá. Solo cambiará de forma. Zeno lo miró, serio, procesando esa idea con una mente infantil cargada de poder infinito. Zeno pensó en el torneo del poder. En lo divertido que había sido. En lo diferente que era Goku. En cómo ese mortal no le tenía miedo. No lo adoraba. Solo quería pelear y hacerse más fuerte. Esa memoria lo hizo dudar. Y Zeno rara vez dudaba. Entonces, quiero ver qué pasa, dijo al fin. No con malicia. Con curiosidad pura. Y esa fue la decisión. Simple. Infantil. Irreversible. Whis cerró los ojos un instante. No por respeto. Por resignación. Sabía que al permitirlo, el multiverso quedaba expuesto a algo que ni Zeno podría borrar sin pagar un precio. En la Tierra, Vegeta sintió una presión brutal en el aire, tan breve que casi la ignoró. Piccolo abrió los ojos con violencia. Algo había sido decidido en un plano superior, algo que los afectaría a todos. Goku, en ese lugar donde el dolor ya no era enemigo sino maestro, sintió una presencia distinta. No hostil. No benévola. Una atención absoluta posándose sobre él. Abrió los ojos, respirando hondo, sin saber por qué su instinto gritaba que algo acababa de sellarse. Zeno observó en silencio. Ya no sonreía. Ya no jugaba. Solo miraba, como un niño que acaba de empujar una pieza demasiado importante del tablero y todavía no entiende que acaba de romper. Porque en ese instante, con una decisión tomada sin comprender del todo sus consecuencias, el destino del multiverso dejó de estar bajo control, y el verdadero peligro, alimentado por curiosidad y silencio, empezó a despertar sin posibilidad de marcha atrás. Whis no solía recordar el pasado con nostalgia, pero aquella vez fue distinto. Mientras observaba el flujo del multiverso, una imagen antigua cruzó su mente sin pedir permiso, como una herida que nunca terminó de cerrar. No era reciente. No era cómoda. Era un recuerdo enterrado mucho antes del torneo del poder, cuando los ángeles aún creían entenderlo todo. Hubo un tiempo en que los ángeles no solo observaban. Aprendían. Experimentaban. Algunos incluso cuestionaban. No era rebeldía abierta, sino curiosidad, y la curiosidad, en seres eternos, puede ser más peligrosa que la ambición. Whis lo sabía porque estuvo allí cuando todo ocurrió, cuando el error original se cometió en silencio. En aquel entonces, los mortales eran previsibles. Crecían, luchaban, morían. Incluso los más fuertes seguían un patrón claro. Hasta que apareció un Saiyajin distinto. No por su poder inicial, sino por algo más incómodo, su capacidad de adaptarse sin límites visibles. Goku rompía reglas sin darse cuenta, como si el universo le concediera excepciones que nadie había autorizado. Los ángeles empezaron a observarlo más de lo debido. No con desprecio, sino con atención. Algunos lo llamaron anomalía.
Otros, posibilidad. Hubo quienes vieron en él un reflejo peligroso de lo que los ángeles habían dejado de ser. Entidades que crecían no por deber, sino por deseo. Ese fue el principio del miedo, aunque nadie lo llamó así. El miedo llegó disfrazado de prudencia, de reglas reforzadas, de miradas largas entre ángeles cuando Goku entraba en escena. Whis recordaba bien esas reuniones silenciosas, esas decisiones tomadas sin palabras claras. Si sigue así, cruzará una frontera, dijo uno de ellos en voz baja. No una frontera de poder, sino de significado. Porque cuando un mortal empieza a rozar conceptos que ni los dioses dominan, el equilibrio deja de ser estable. Algunos ángeles propusieron intervenir. No eliminarlo, no castigarlo, solo guiarlo, limitarlo. Otros se opusieron. Y entonces ocurrió lo impensable, uno de ellos actuó por su cuenta. No para ayudar a Goku, sino para probar algo. Para ver qué pasaba si el flujo se alteraba apenas. El resultado fue inmediato y catastrófico. No una destrucción visible, sino una corrupción lenta del tiempo. Ese ángel cayó. No fue borrado por Zeno, no fue juzgado públicamente. Simplemente desapareció. Su existencia fue sellada, su nombre eliminado, como si jamás hubiera estado allí. Desde entonces, la palabra caído no volvió a pronunciarse entre ángeles. Pero el miedo quedó. Y cada vez que Goku superaba un límite imposible, ese miedo se hacía más real, más cercano. No por lo que era, sino por lo que podía provocar sin querer. Whis observaba ahora a Goku entrenando en ese lugar prohibido, sintiendo cómo su esencia cambiaba lentamente. Y por primera vez, entendió algo que antes se había negado a aceptar. No eran los mortales quienes necesitaban protección de los dioses, eran los dioses quienes necesitaban protección de ciertos mortales. Durante el torneo del poder, todo estuvo a punto de salir a la luz. No por las peleas, ni por las eliminaciones, sino por la forma en que Goku tocó el Ultra Instinto. No como una técnica, sino como un estado natural. Algunos ángeles desviaron la mirada. Otros apretaron los puños. Si lo domina por completo, pensaron. Pero nadie terminó la frase. Zeno sonrió, inocente, sin entender del todo por qué sus ángeles estaban tensos. Él veía un juego emocionante. Ellos veían una grieta formándose justo bajo sus pies. Y decidieron, una vez más, no decir nada. Ese fue el verdadero secreto enterrado. No la existencia de ángeles caídos, sino el motivo de su caída. No traición a Zeno. No ambición. Miedo. Miedo a lo que Goku representaba para el orden eterno. Ahora, mientras el multiverso reaccionaba de formas extrañas, Whis sintió ese mismo temor antiguo resurgir. Porque Goku ya no estaba siendo observado. Estaba siendo puesto a prueba por algo más viejo que los dioses, algo que los ángeles habían intentado ocultar. En la Tierra, nada parecía fuera de lugar, pero esa normalidad era una mentira frágil. Piccolo lo sentía. Vegeta lo ignoraba con rabia. Y Zeno empezaba a aburrirse, y eso nunca era buena señal. Whis cerró los ojos un instante. Sabía que, si Goku descubría la verdad completa, no habría forma de detener lo que vendría después. No por violencia, sino porque la ignorancia había sido el último candado. Y mientras Goku seguía avanzando, rompiéndose y reconstruyéndose en silencio, el secreto que los ángeles habían enterrado antes del torneo del poder empezó a emerger desde lo más profundo del tiempo, anunciando que el miedo que una vez los hizo callar estaba a punto de despertar, y esta vez, no habría forma de ocultarlo. El regreso no fue glorioso. No hubo un estallido de energía cruzando los cielos ni un temblor que alertara a los dioses. Goku apareció como si siempre hubiera estado ahí, de pie, respirando despacio, con la ropa gastada y los ojos tranquilos de alguien que ya no necesita demostrar nada. Ese fue el primer detalle que incomodó al universo. La Tierra lo sintió antes de verlo. No como una amenaza, sino como una presión suave que recorría el aire, similar a cuando algo muy antiguo despierta sin hacer ruido. Las aves dejaron de cantar por un segundo. El viento cambió de dirección. Y en ese instante breve, todo pareció esperar una reacción que no llegó.
Goku miró el cielo azul con una atención distinta, como si lo viera por primera vez. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Simplemente observó, respiró, y dio un paso adelante. Su cuerpo estaba completo, pero no intacto. Algo en su postura delataba un cansancio profundo, no físico, existencial. Bulma fue la primera en hablar cuando lo vio aparecer cerca de Capsule Corp. Corrió hacia él, aliviada, lista para gritarle por desaparecer tanto tiempo. Pero se detuvo a mitad del camino. Algo en la mirada de Goku la obligó a frenar. No era frialdad. Era distancia. «Goku», dijo, dudosa. Él giró la cabeza despacio y asintió. «Hola, Bulma». Su voz era la misma, pero no del todo. Faltaba esa ligereza infantil que siempre la había hecho reír incluso en medio del caos. Vegeta llegó segundos después, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Se plantó frente a él, brazos cruzados, analizando cada detalle. El aura, la respiración, el silencio. No necesitó sentir su ki para saberlo. Goku era distinto. «Así que volviste», gruñó. No había reproche, pero tampoco alivio. Goku lo miró con calma, como si comprendiera algo que Vegeta todavía no podía nombrar. «Sí, aunque no sé si es exactamente lo mismo», respondió. Ese comentario cayó mal. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Vegeta apretó los dientes. Él había entrenado, había sufrido, había empujado sus límites como siempre. Y aún así, sentía que ahora estaba frente a algo que no podía alcanzar simplemente con más fuerza. Gohan apareció poco después. Sonrió al verlo, pero su sonrisa se desdibujó rápido. Su instinto académico, ese que siempre había sentido cuando algo no encajaba, se activó. Goku lo abrazó, pero el abrazo fue breve, contenido. Como si no quisiera quedarse demasiado tiempo en ese gesto. «Papá», murmuró Gohan. Goku le dio una palmada suave en el hombro. «Estoy bien», dijo. Y era verdad. Pero no era toda la verdad. Piccolo observaba desde la distancia. Serio. No necesitaba palabras. Lo que sentía no era peligro inmediato, pero sí una ruptura. Goku había cruzado algo. Y no todos los cruces permiten volver siendo el mismo. Muy lejos de allí, Vi soltó el aire que había estado conteniendo. El regreso había ocurrido. El entrenamiento imposible no lo había destruido, pero tampoco lo había dejado intacto. Y eso, para los dioses, era mucho más preocupante. Bills abrió un ojo, molesto. Sintió la presencia nueva, distinta. «Ese Saiyajin», murmuró, sin terminar la frase. No estaba enojado. Estaba incómodo. Porque por primera vez desde que lo conoció, no sabía exactamente cómo reaccionar ante Goku. Goku caminó por la tierra como si estuviera reconociéndola de nuevo. Cada paso parecía medido. Cada mirada, profunda. No buscó comida. No habló de entrenar. No preguntó por amenazas. Eso inquietó a todos más que cualquier declaración exagerada. Cuando finalmente cerró los ojos y liberó su energía por un instante, no hubo explosión. No hubo aura salvaje. El mundo simplemente respondió. El suelo vibró apenas. El aire se densificó. Y luego todo volvió a la normalidad. Goku abrió los ojos y negó con la cabeza. Todavía no, dijo, para sí mismo. Vegeta lo escuchó. Y esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier ataque. Todavía no significaba que algo más venía. Algo que Goku estaba conteniendo. Algo que quizá no sabía si debía mostrar. No todos estaban felices por su regreso. Algunos lo estaban, claro. Pero otros sentían miedo. No del enemigo externo, sino del cambio interno. Porque cuando el héroe deja de actuar como héroe, el mundo tiene que replantearse muchas cosas. Esa noche, Goku se sentó solo bajo el cielo estrellado. Pensó en el dolor, en el lugar sin reglas, en lo que había dejado atrás para poder volver. El entrenamiento lo había hecho sobrevivir. Sí, pero el precio había sido alto. Había aprendido cosas que no podía desaprender. Miró sus manos una vez más.
Ya no temblaban. Ya no ardían. Pero tampoco eran las mismas. Sonrió levemente, no por alegría, sino por aceptación. Supongo que esto es lo que sigue, murmuró. Muy lejos, en planos que no respondían al tiempo, algo reaccionó a su regreso. No con prisa. No con rabia. Con reconocimiento. Como si la supervivencia de Goku hubiera activado una señal antigua, una invitación peligrosa. Porque el entrenamiento imposible no solo lo había cambiado a él, había cambiado el equilibrio, y mientras algunos celebraban su regreso sin entenderlo del todo, el verdadero precio empezaba a cobrarse, anunciando que lo que despertaba ahora ya no tendría vuelta atrás. El silencio fue lo primero que se sintió. No un silencio normal, sino ese que pesa, que incomoda, que te hace mirar a los lados aunque estés solo. Goku acababa de regresar, y aunque su presencia siempre había sido sinónimo de alivio, esta vez algo era distinto. El aire mismo parecía dudar de si debía moverse o quedarse quieto, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Nadie anunció su llegada. No hubo risas, ni gritos, ni carreras desesperadas para abrazarlo. Goku apareció de pie, tranquilo, con esa postura relajada que siempre tuvo, pero con una mirada que ya no buscaba aprobación. Sus ojos no brillaban de emoción, sino de una calma peligrosa, una que solo nace después de sobrevivir a algo que te rompe por dentro. Gohan fue el primero en notarlo. Dio un paso al frente y luego se detuvo, como si una barrera invisible le impidiera acercarse. Quiso decir su nombre, pero la voz no le salió. No porque no pudiera, sino porque no sabía si seguía teniendo derecho a hacerlo con la misma confianza de antes. Vegeta cruzó los brazos, serio como siempre, pero esta vez no era orgullo lo que sostenía su postura. Era culpa. Sus labios se apretaron al sentir ese ki distinto, más profundo, más denso, como si cada respiración de Goku cargara recuerdos que nadie más soportaría. Whis observaba desde la distancia, con su sonrisa habitual, aunque más tensa. Sabía que algo se había roto en el momento exacto en que Goku necesitó ayuda y no la tuvo. Y también sabía que algunas decisiones, una vez tomadas, no se pueden deshacer, ni siquiera con el poder de los dioses. Bulma rompió el silencio con una frase torpe, algo cotidiano, como si quisiera fingir que todo seguía igual. Pero Goku solo inclinó ligeramente la cabeza, escuchó, y no respondió. No por desprecio, sino porque entendió que las palabras ya no servían para arreglar lo que se había hecho. Krillin intentó bromear. Una risa nerviosa, un comentario fuera de lugar. Nadie se rió. Goku lo miró con amabilidad, esa misma de siempre, pero detrás de ella había una distancia nueva, una línea invisible que ya no se podía cruzar tan fácilmente. El recuerdo del entrenamiento imposible seguía vivo en su cuerpo. No como dolor físico, sino como una marca en el alma. Cada golpe recibido sin apoyo, cada caída sin una mano extendida, cada momento en el que miró al vacío esperando una señal, y no llegó. Cuando por fin habló, su voz fue suave. Demasiado suave. Dijo que estaba bien. Que había sobrevivido. Que había vuelto más fuerte. Pero nadie creyó del todo esas palabras, porque no mencionó lo que había perdido en el proceso. Vegeta dio un paso al frente. Quiso decir algo, cualquier cosa. Una disculpa, un reclamo, una explicación. Pero Goku levantó una mano, no como orden, sino como cierre. Ese gesto simple dolió más que cualquier grito. Ya pasó, dijo Goku. Y en esas dos palabras había más peso que en cualquier batalla. No era perdón. Tampoco era rencor. Era aceptación. Y eso era lo más inquietante de todo. Los viejos aliados empezaron a justificarse. Que el multiverso estaba en riesgo. Que Zeno observaba. Que no había margen para errores. Excusas envueltas en lógica, pero vacías de corazón. Goku escuchó todas sin interrumpir, como alguien que ya había tenido esa conversación consigo mismo 1000 veces. Piccolo cerró los ojos. Él también había sentido ese momento exacto en el que decidió no intervenir. Y ahora entendía que esa decisión había cambiado algo para siempre. No en el poder de Goku, sino en su forma de verlos. La atmósfera se volvió pesada cuando Goku liberó un poco de su ki.
No fue una explosión, ni una amenaza. Fue una presencia. Una que dejaba claro que ya no necesitaba a nadie para mantenerse en pie. Y eso, paradójicamente, era lo más triste. Vis bajó la mirada por un instante. Los ángeles no se equivocan fácilmente, pero esta vez el error había sido no actuar. Y el precio no se pagaba con destrucción, sino con desconfianza. Goku caminó entre ellos, despacio, sin miedo, sin rencor visible. Cada paso era una despedida silenciosa de la versión de sí mismo que creía que siempre podía contar con los demás. Antes de desaparecer, se detuvo. No miró a nadie en particular. Solo dijo que el verdadero entrenamiento no había sido el del cuerpo, sino el de entender quién estaría ahí cuando todo se rompiera. Y cuando su ki se desvaneció por completo, todos lo sintieron. No como una ausencia, sino como una advertencia clara y aterradora. El mayor peligro ya no era el enemigo que venía de fuera, sino el Goku que había aprendido a seguir adelante sin ellos. El cambio no ocurrió en medio de una batalla épica ni bajo un cielo en llamas. Empezó en silencio, en un lugar donde ni los dioses miraban con atención. Goku estaba solo, respirando lento, sintiendo como su propio ki ya no respondía como antes. No era rebeldía, era algo más profundo, como si su energía hubiera dejado de pertenecerle por completo. Había entrenado más allá del dolor, más allá del tiempo, más allá de la necesidad de demostrar algo. Y justo ahí, cuando ya no buscaba poder, fue cuando algo respondió. No con furia, ni con ira Saiyajin, sino con una calma inquietante que le erizó la piel incluso a él. El suelo bajo sus pies no se rompió. El aire no explotó. Simplemente dejó de sentirse normal. Cada partícula parecía observarlo, como si el universo estuviera reconociendo una anomalía que no figuraba en ninguna profecía. Goku cerró los ojos y recordó cada rostro que lo había dejado solo. No con rencor, sino con claridad. Entendió que ese vacío fue el catalizador. No la rabia, no la pérdida, sino la aceptación absoluta de que, al final, debía avanzar sin esperar nada de nadie. Su cuerpo empezó a cambiar sin avisar. No hubo gritos. No hubo aura violenta. El ki se volvió profundo, silencioso, pesado. Tan denso que incluso él tuvo que concentrarse para no perder el equilibrio. Era poder. Sí, pero no del tipo que busca imponerse. Whis lo sintió desde otra dimensión y por primera vez dejó caer su bastón. No por miedo, sino por desconcierto. Ese tipo de energía no pertenecía a un mortal, ni siquiera a un Saiyajin que había roto todos los límites conocidos. Los Kaioshin comenzaron a inquietarse. Los registros antiguos no hablaban de esto. No había color, no había nombre, no había ritual. Era una transformación nacida de algo que nadie había medido jamás, la soledad absoluta combinada con voluntad pura. Goku abrió los ojos. Su mirada no era fría, pero tampoco era la de siempre. Había comprensión en ella. Comprensión de cosas que no se enseñan, que no se heredan, que no se entrenan. Cosas que se pagan. Intentó liberar un poco más de poder y el espacio vibró. No se rasgó, no colapsó, vibró, como si dudara de su propia existencia. Goku bajó la mano de inmediato. No quería destruir. Nunca había querido eso. Vegeta, a años luz de distancia, cayó de rodillas sin entender por qué. No sintió una amenaza. Sintió algo peor, que Goku había cruzado un punto al que él quizá nunca llegaría, no por falta de fuerza, sino por no haber pagado el mismo precio. La transformación no alteró su forma de hablar ni su postura. Seguía siendo Goku. Y eso era lo aterrador. No había perdido su esencia, la había refinado hasta algo irreconocible. Zeno observó. Esta vez sin reír. Sus ojos siguieron cada fluctuación de ese poder extraño, como un niño viendo algo que no entiende pero sabe que no debería existir. Por primera vez, no aplaudió. Goku sintió esa mirada, pero no levantó la vista. Sabía que si lo hacía, algo cambiaría para siempre. No estaba listo para ese siguiente paso. Todavía no. Probó moverse y el mundo respondió con un ligero retraso, como si la realidad necesitara adaptarse a su presencia.
Eso lo asustó más que cualquier enemigo. Porque el verdadero peligro no era lo que podía hacer, sino lo fácil que sería hacerlo. Recordó a sus amigos. A los viejos aliados. No con nostalgia, sino con una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría si me ven así? Y por primera vez, no supo si quería que lo hicieran. El poder empezó a estabilizarse, como si entendiera que aún no era el momento de rebelarse por completo. No se apagó. Se ocultó. Esperando. Goku exhaló lentamente. Sabía que había despertado algo que no debía dormir demasiado tiempo. Algo que no tenía nombre porque nadie había sobrevivido para bautizarlo. Muy lejos, los ángeles comenzaron a murmurar. No sobre destrucción, ni guerras, sino sobre equilibrio. Porque cuando un mortal rompe una regla que ni los dioses se atrevieron a tocar, el problema ya no es quién es más fuerte, sino que pasará cuando ese poder decida avanzar. Y mientras el multiverso seguía girando como si nada, una verdad incómoda empezaba a tomar forma. El despertar había ocurrido, y lo que venía después no estaba preparado para enfrentarlo. El temblor no se sintió como una explosión ni como una grieta en el espacio. Fue peor. Fue una vibración baja, constante, como cuando algo enorme se mueve bajo tus pies y no sabes desde dónde viene. En varios universos, los cielos cambiaron de tono al mismo tiempo, y nadie supo explicar por qué. Beerus abrió los ojos de golpe en su planeta. No estaba soñando. Lo supo porque su instinto, ese que solo reacciona ante amenazas reales, estaba gritando. No de emoción, no de enojo, de alerta pura. Algo había cambiado, y no era un enemigo común. Los dioses de la destrucción comenzaron a sentirlo uno tras otro. Algunos dejaron caer sus copas, otros se levantaron de sus tronos sin decir palabra. No era ki hostil, y eso era lo inquietante. Era una presencia que no buscaba destruir, pero que podía hacerlo sin esfuerzo. En el reino de los Kaioshin, el aire se volvió pesado. Los más antiguos revisaron tablillas olvidadas, textos que hablaban de anomalías, de mortales que habían cruzado líneas invisibles. Ninguno encajaba del todo. Esto era distinto. Esto estaba vivo. Whis permanecía en silencio, mirando el vacío frente a él. Sabía exactamente de quién se trataba, pero no lo dijo. Porque decirlo en voz alta lo hacía más real. Y porque, por primera vez, no estaba seguro de qué lado debía estar. En universos lejanos, seres que jamás habían oído el nombre de Goku comenzaron a tener la misma sensación. Que algo ajeno había entrado en la ecuación. No como invasor, sino como variable imposible de calcular. Algunos dioses intentaron localizar el origen. Las técnicas fallaban, los rastros se diluían. Era como buscar una sombra que no proyectaba forma fija. Eso encendió el verdadero miedo. No podían observarlo cuando querían. En una reunión improvisada entre deidades, nadie levantó la voz. No hacía falta. El pánico no siempre grita. A veces se manifiesta en miradas esquivas y silencios demasiado largos. Uno de ellos finalmente lo dijo, casi en un susurro: si ese mortal sigue avanzando, el equilibrio no va a resistir. No todos pensaron igual. Hubo quienes vieron oportunidad. Si Goku era una amenaza para el orden actual, también podía ser un arma contra otros universos. Y ahí nació la idea más peligrosa de todas: eliminarlo antes de que alguien más lo reclamara. Zeno observaba sin intervenir. Sus guardianes notaron algo extraño. No estaba aburrido. Tampoco divertido. Estaba pensativo. Y eso, en él, era una señal que nadie quería interpretar. Mientras tanto, Goku no sentía el pánico que había provocado. Caminaba, respiraba, intentaba entender ese nuevo silencio interior. Sabía que algo se movía allá afuera, pero no sabía qué forma tenía todavía. Vegeta lo observó a la distancia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No dijo nada, pero en su mirada había una mezcla incómoda de orgullo y preocupación. Porque conocía a Goku mejor que nadie, y sabía que cuando el universo reaccionaba así, no era buena señal. En otro universo, un dios tomó una decisión sin consultar a nadie. Si el problema era ese Saiyajin, la solución era simple.
Mandó emisarios. No guerreros comunes, sino entidades creadas para borrar errores antes de que se conviertan en historias. Los ángeles lo supieron de inmediato. Algunos se opusieron. Otros guardaron silencio. Porque intervenir ya no era una cuestión de reglas, sino de consecuencias. El multiverso volvió a temblar, esta vez con más fuerza. No por un ataque, sino por una intención. Cuando suficientes voluntades desean lo mismo, incluso la realidad escucha. Goku se detuvo en seco. No por miedo, sino porque algo dentro de él se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Alzó la vista al cielo, sintiendo por primera vez que no todos los peligros venían de frente. Muy lejos, una figura sonrió al sentir que el plan avanzaba. No odiaba a Goku. Lo veía como un error necesario de corregir. Porque hay poderes que, si no se eliminan a tiempo, cambian las reglas para siempre. Whis cerró los ojos. Sabía que el siguiente movimiento definiría más que una batalla. Definiría el futuro de todos los universos, le gustara o no. Y mientras las piezas empezaban a moverse, una verdad se volvió imposible de ignorar. El multiverso ya había tomado partido, y el verdadero conflicto apenas estaba despertando. El palacio de Zeno-sama nunca había estado tan silencioso. No el silencio infantil y despreocupado de siempre, sino uno pesado, incómodo, como si hasta el vacío supiera que algo estaba a punto de decidirse. Los guardias no se movían. Ni siquiera respiraban de más. Zeno miraba el multiverso flotando frente a él. Esas burbujas que siempre le habían parecido juguetes. Esta vez no sonrió. Sus ojos recorrían escenas de destrucción potencial, líneas temporales doblándose, universos vibrando por una sola presencia que se negaba a desaparecer. ¿Por qué está tan ruidoso?, murmuró, sin levantar la voz. Pero esa simple pregunta hizo que los ángeles se tensaran. Porque no hablaba de sonido. Hablaba de Goku. El gran sacerdote permanecía a su lado, serio como pocas veces. Había visto nacer y morir universos, pero nunca había visto a Zeno dudar. Y esa duda era más peligrosa que cualquier ataque directo. En una de las proyecciones, Goku entrenaba en silencio, sin saber que cada movimiento suyo alteraba probabilidades. No destruía nada, todavía. Pero el equilibrio no siempre espera a que el daño sea visible. Zeno inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad infantil y algo más. Algo nuevo. Es divertido, dijo, pero no convenció a nadie. Porque su voz no llevaba alegría, llevaba conflicto. El gran sacerdote habló con cuidado, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo fino. Explicó que el equilibrio no se medía solo en destrucción, sino en estabilidad. Y que Goku, sin quererlo, estaba empujando al multiverso hacia un punto sin retorno. Zeno frunció el ceño. No le gustaba cuando las cosas se volvían complicadas. Siempre había sido más fácil borrar y empezar de nuevo. Pero esta vez, algo se resistía dentro de él. En otra imagen, se veía a los dioses de la destrucción discutiendo, algunos pidiendo acción inmediata, otros rogando paciencia. Nunca habían estado tan divididos. Y todos tenían el mismo miedo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si lo borro, empezó Zeno, dejando la frase colgando. Nadie respondió. Porque todos sabían lo que venía después. Universos enteros se estabilizarían, y algo irreemplazable se perdería. Whis observaba desde lejos, con los ojos entrecerrados. Pensaba en todas las veces que Goku había roto límites, no por ambición, sino por puro deseo de superarse. Y se preguntaba si castigar eso no sería, en el fondo, un error más grande. Zeno golpeó suavemente el aire con su manita. El multiverso tembló apenas. Fue una advertencia inconsciente. Un recordatorio de que su poder no había disminuido, pero su certeza sí. Si vive, todo cambia, dijo finalmente. Su voz sonó pequeña. Si desaparece, todo se queda igual. Y por primera vez, esa opción le pareció aburrida. El gran sacerdote bajó la mirada. Sabía que Zeno estaba enfrentando algo que ningún ser debería. Elegir entre orden y evolución. Entre lo seguro y lo desconocido. Muy lejos de allí,
Goku sintió un escalofrío que no venía del frío ni del cansancio. Se detuvo, llevó una mano al pecho y respiró hondo. Algo lo estaba observando. Y no era un enemigo común. Vegeta también lo sintió. Apretó los puños, molesto. No necesitaba explicaciones para saber que el peligro no se resolvía con fuerza bruta esta vez. Zeno volvió a mirar las burbujas. En una, vio risas. En otra, batallas. En otra, futuros que no entendía del todo. Y en el centro de demasiadas de ellas. Goku. Elegir es difícil, murmuró, inflando ligeramente las mejillas. Los guardias intercambiaron miradas tensas. Nunca habían oído algo así. El gran sacerdote dio un paso al frente, listo para aceptar cualquier orden, incluso la más terrible. Porque ese era su deber. Aunque el multiverso no estuviera preparado. Zeno levantó la mano. El gesto fue pequeño, pero suficiente para congelar la existencia entera por un instante. Y mientras esa mano quedaba suspendida en el aire, una verdad heló incluso a los dioses. La decisión de Zeno-sama aún no había caído, pero cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Goku regresó sin anuncios, sin una explosión de ki ni un cielo partiéndose en dos. Simplemente apareció, como si nunca se hubiera ido. Y eso fue lo más inquietante de todo. La Tierra siguió girando, pero algo en el ambiente se tensó, como cuando sabes que una conversación pendiente por fin va a ocurrir. Caminó despacio, con las manos relajadas, observando un mundo que sentía igual pero no lo era. No había enojo en su rostro, pero tampoco esa sonrisa despreocupada de siempre. Había algo más pesado en sus ojos, como si hubiera visto demasiado durante su ausencia. Los primeros en sentirlo fueron ellos. No por el ki, sino por la culpa. Piccolo fue el primero en voltear la cabeza, sintiendo ese nudo familiar en el pecho. Sabía quién era antes incluso de verlo. Krillin tragó saliva cuando lo tuvo enfrente. Nadie dijo nada. El silencio fue largo, incómodo, casi doloroso. Goku los miró uno por uno, sin reproche inmediato, como esperando que alguien se atreviera a hablar primero. No vine a pelear, dijo al fin, con voz tranquila. Esa frase, tan simple, golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque todos sabían que, si hubiera querido pelear, no estarían de pie. Vegeta llegó tarde, como siempre, pero entendió todo en un segundo. Se cruzó de brazos y desvió la mirada. Orgullo Saiyajin, y algo más. Tal vez vergüenza. Goku dio un paso al frente. Quiero entender, continuó. No preguntó por qué lo abandonaron. Preguntó qué fue lo que vieron que él no. Bulma apretó los puños. Sabía cosas. Había visto señales, advertencias veladas, silencios incómodos entre dioses y ángeles. Pero decirlo en voz alta era aceptar que, en algún punto, eligieron el camino fácil. Piccolo fue el que habló. No se justificó. No pidió perdón. Simplemente dijo la verdad. Que hubo miedo. Que cuando los dioses dejaron de responder, entendieron que Goku estaba en medio de algo que podía destruirlos a todos. Pensamos que alejarnos, te protegería, dijo. La frase sonó tan absurda que dolió. Goku cerró los ojos un instante. No para contener rabia, sino para ordenar pensamientos. Había entrenado para soportar dolor físico, no este tipo de heridas. Mientras yo peleaba por volver, respondió con calma, ustedes aprendieron a vivir sin mí. Nadie pudo negarlo. Krillin dio un paso adelante, la voz quebrada. Admitió que tuvieron miedo de apoyarlo y quedar marcados como parte del problema. Que los dioses no amenazan dos veces. Goku los miró otra vez, pero ahora con algo distinto. Comprensión. No aprobación. Comprensión. Porque él también había sentido miedo, solo que decidió avanzar igual. ¿Y ahora? Preguntó Vegeta, sin rodeos. Era la pregunta que nadie quería hacer. Porque la respuesta podía cambiarlo todo. Goku levantó la vista al cielo. No buscaba señales. Sabía que lo estaban observando. Ahora necesito saber hasta dónde llegó esto, dijo. ¿Y quién decidió que yo era un error? El aire vibró apenas. No como advertencia, sino como respuesta.
Alguien escuchaba. En más de un universo, ojos antiguos se abrieron al mismo tiempo. Piccolo sintió un escalofrío. Esto ya no era un problema entre amigos. Era algo mucho más grande. Y mucho más antiguo. Goku dio media vuelta. No los rechazó, pero tampoco los invitó a seguirlo. Cuando tengan respuestas, dijo sin mirar atrás, entonces hablamos de perdón. Vegeta lo observó alejarse. Por primera vez, no sintió rivalidad. Sintió respeto, y una alarma encendiéndose muy adentro. Porque si Goku estaba buscando respuestas, significaba que alguien, en algún lugar, había mentido demasiado bien durante demasiado tiempo. Y mientras el grupo quedaba atrás, atrapado entre culpa y miedo, una certeza comenzó a tomar forma en el multiverso. Goku ya no estaba huyendo de su destino, lo estaba persiguiendo, y el verdadero peligro apenas estaba despertando. Trunks despertó sobresaltado dentro de la cápsula del tiempo, con la respiración agitada y la mano apretando la empuñadura de su espada. Algo había cambiado. No era una visión, no era un sueño. Era esa sensación que solo aparece cuando el futuro se acaba de torcer sin pedir permiso. El cielo de su línea temporal estaba más oscuro de lo normal. No por nubes, sino por ausencia. Como si algo fundamental hubiera sido arrancado del tejido del mundo. Trunks lo sintió en los huesos antes de entenderlo con la mente. Caminó entre ruinas que conocía demasiado bien, pero había detalles distintos. Edificios que antes resistían ahora estaban colapsados. Zonas que recordaba vacías ahora estaban marcadas por combates recientes. Alguien había peleado. Y había perdido. Bulma del futuro revisaba datos frenéticamente, con ojeras profundas y las manos temblando. Cuando vio a Trunks, no sonrió. Eso fue lo primero que lo asustó de verdad. Ella siempre encontraba una forma de sonreír, incluso cuando todo estaba perdido. No es un ataque normal, dijo sin rodeos. Es como si el tiempo se estuviera desangrando. Trunks frunció el ceño. Había escuchado cosas similares antes, justo antes de que una línea temporal fuera borrada. Los sensores marcaban algo imposible, la ausencia intermitente de eventos pasados. Batallas que habían ocurrido, ya no estaban registradas. Personas que existieron, ahora solo eran huecos en la memoria del mundo. Trunks entendió entonces que no era su futuro el que estaba siendo atacado, sino su origen. Alguien había tocado el punto equivocado. Alguien había traicionado una decisión clave. En una proyección inestable apareció una imagen borrosa. Los guerreros Z, reunidos, discutiendo, y una silueta ausente donde debería estar Goku. El corazón de Trunks se encogió. Ese fue el momento exacto. El punto de quiebre. No una batalla, no un villano. Una decisión. No buscarlo. No intervenir. Dejar que el tiempo se arreglara solo. Una sola traición, murmuró Trunks. No de odio, sino de miedo. Porque sabía que el tiempo no perdona ese tipo de errores. La línea temporal empezó a reaccionar como un organismo herido. Aparecieron criaturas que no pertenecían a ninguna era conocida, entidades nacidas de paradojas, atacando lo poco que quedaba en pie. Trunks luchó, como siempre. Con rabia, con determinación, con ese cansancio eterno de quien siempre llega tarde. Pero por primera vez, sentía que la espada pesaba más de lo normal. En medio del combate, el mundo se congeló por un segundo. Solo un instante. Suficiente para que Trunks escuchara una voz que no provenía de ningún lugar. Este futuro ya fue decidido. Cayó de rodillas. No por el golpe, sino por la comprensión. Esta línea temporal no estaba perdiendo. Ya estaba condenada. Y no por un enemigo poderoso, sino por una ausencia demasiado grande. Recordó a Goku. No como el guerrero invencible, sino como el punto fijo que mantenía unido lo imposible. El ancla que evitaba que todo se desmoronara. Bulma gritó su nombre. El laboratorio comenzaba a desaparecer, no explotando, sino desvaneciéndose como un recuerdo olvidado. El tiempo estaba cerrando la herida, borrándolo todo. Trunks tomó una decisión desesperada. Si este futuro no podía salvarse, al menos debía advertir al origen.
Activó la cápsula con coordenadas inestables, saltando entre fragmentos de realidad que se rompían al pasar. Antes de desaparecer, miró una última vez su mundo. No con tristeza, sino con rabia contenida. Porque sabía que esto no debía haber pasado así. En el vacío entre tiempos, Trunks sintió algo más. Una presencia familiar, distante, pero firme. Como si alguien estuviera caminando hacia el mismo punto desde otro lugar. Goku, susurró, sin saber si era una plegaria o una advertencia. Y mientras esa línea temporal se borraba sin dejar rastro, el multiverso registró el evento más peligroso hasta ahora. Un futuro entero condenado no por fuerza, sino por una traición silenciosa, y el verdadero peligro apenas estaba despertando. El regreso no empezó con luz ni con estruendo. Empezó con un silencio antinatural que atravesó los universos como una aguja. Los dioses lo sintieron antes de verlo, los ángeles antes de aceptarlo, y los mortales sin saber por qué el corazón les latía más rápido. En la grieta entre realidades, algo se abrió como si el multiverso hubiera respirado hondo después de aguantar demasiado tiempo. No era un portal común. No obedecía a técnicas ni a reglas conocidas. Era una puerta que solo podía existir porque alguien había llegado al punto exacto donde no debía existir. Whis fue el primero en comprenderlo del todo. Sus ojos se estrecharon, no por miedo, sino por respeto. Así que elegiste volver por aquí, murmuró, sabiendo que ese camino no tenía marcha atrás. Goku apareció sin caer, sin flotar, simplemente estando. Sus pies tocaron el espacio como si fuera suelo firme. El aire a su alrededor no se rompió, se ordenó. Como si la realidad misma estuviera intentando acomodarse a él. No había aura desbordada ni transformación evidente. Y eso fue lo más perturbador. Los sensores divinos no sabían cómo medirlo. No era más fuerte en números. Era distinto en esencia. Los dioses de la destrucción reaccionaron tarde. Algunos se levantaron, otros retrocedieron un paso sin darse cuenta. Ninguno atacó, porque atacar implicaba reconocerlo como enemigo, y nadie estaba listo para asumir ese error. Zeno-sama inclinó la cabeza, curioso. Sus ojos brillaron, no de emoción infantil, sino de sorpresa genuina. Volvió, dijo, como si hablara de algo que nunca creyó que regresaría igual. El gran sacerdote cerró los ojos un instante. El equilibrio que había defendido durante eones acababa de cambiar de forma. No se había roto. Había evolucionado, y eso era mucho más difícil de controlar. En la tierra, los guerreros Z sintieron la sacudida como un eco en el alma. Vegeta apretó los dientes. No necesitó mirar al cielo. Sabía que ese ki ya no era solo ki. Trunks apareció entre destellos inestables, cayendo de rodillas. Alzó la vista y lo vio. Vivo. Presente. Real. El futuro que perdió no regresó con él. Pero la causa de todo estaba ahí, frente a todos. Goku miró alrededor con calma, como quien vuelve a casa después de un viaje demasiado largo. No buscaba aprobación. No buscaba perdón. Buscaba entender que había cambiado. Y que no. Algo se rompió, dijo al fin, con voz tranquila. No acusaba. Afirmaba. Y no fui yo solo. El aire tembló. No por amenaza, sino porque la verdad tiene peso. En varios universos, decisiones pasadas comenzaron a reescribirse solas, como si el tiempo intentara corregirse tarde. Los ángeles intercambiaron miradas tensas. Algunos sonrieron con alivio. Otros entendieron que su neutralidad ya no era suficiente. Porque cuando el cambio llega, incluso los observadores deben elegir. Zeno observó a Goku con atención. No levantó la mano. No dio una orden. Por primera vez, esperó. Y ese simple acto confirmó lo impensable. El multiverso ya no giraba solo alrededor de su voluntad. Goku dio un paso adelante. Cada universo sintió ese movimiento como un latido. No era una marcha hacia la guerra, era el inicio de algo que no podía deshacerse. Vegeta sonrió de lado, una sonrisa tensa, orgullosa. Así que este es el precio, murmuró. No del poder, sino de volver. El cielo se abrió en capas invisibles.
Antiguas barreras dejaron de existir. Verdades enterradas comenzaron a flotar, listas para ser vistas por quienes nunca debieron conocerlas. Goku alzó la mirada, consciente de todas las miradas clavadas en él. No quiero destruir nada, dijo. Pero tampoco voy a fingir que todo está bien. En ese instante, el multiverso entendió algo fundamental. El regreso no traía paz ni caos, traía cambio irreversible. Y mientras las líneas del destino se reacomodaban a la fuerza, una certeza se volvió imposible de ignorar incluso para los dioses. Goku había vuelto, nada volvería a ser como antes, y el verdadero peligro apenas estaba despertando. El final no llegó con una batalla, llegó con una verdad imposible de ignorar. El multiverso estaba en calma, pero no era paz, era contención. Como si todo estuviera aguantando la respiración, esperando que alguien diera el siguiente paso. Goku permanecía en silencio, de pie entre mundos que ya no se separaban como antes. Las fronteras invisibles se habían debilitado, y todos, dioses, ángeles y mortales, podían sentirlo. El orden antiguo estaba muriendo sin hacer ruido. Zeno-sama lo observaba sin parpadear. No había juicio en su mirada, solo curiosidad mezclada con algo nuevo. Duda. Por primera vez, su poder absoluto no le daba una respuesta inmediata. El gran sacerdote fue quien entendió la magnitud real del momento. Esto no era una amenaza directa al equilibrio, era algo peor. Era una alternativa. Un camino donde el multiverso no dependía de un solo punto de control. Los dioses de la destrucción se dieron cuenta tarde. Si atacaban a Goku, provocarían lo que intentaban evitar. Si no lo hacían, aceptaban que ya no eran el último recurso. Y esa pérdida de autoridad pesaba más que cualquier derrota. Vegeta dio un paso al frente, colocándose apenas a un lado de Goku. No como escudo. Como declaración. No dijo nada, pero su postura dejó claro que esta vez no habría distancias. Trunks observaba con los puños cerrados. Había visto un futuro morir por una sola decisión equivocada. Y ahora entendía que este momento decidiría si otros futuros merecían existir. Yo no pedí esto, dijo Goku al fin, rompiendo el silencio. Su voz fue firme, pero honesta. Pero tampoco voy a dejar que siga pasando. El aire vibró con esas palabras. No eran una amenaza. Eran un límite. Uno que nadie había puesto antes frente a los dioses. Zeno inclinó la cabeza. Si sigues, muchas cosas se romperán, dijo con voz simple. Goku asintió. Ya se rompieron, respondió sin desafío, solo con verdad. Ese intercambio fue suficiente para que el multiverso reaccionara. No con destrucción, sino con reajuste. Algunas líneas temporales se sellaron. Otras se abrieron. El futuro dejó de ser único. Los ángeles sintieron algo parecido al miedo. Porque si el destino podía cambiar sin permiso, su rol eterno como observadores dejaba de tener sentido. En la Tierra, personas comunes levantaron la vista sin saber por qué. Sintieron esperanza y temor al mismo tiempo. Como si el mundo acabara de crecer más de lo que podían comprender. Goku respiró hondo. No estaba cansado físicamente, pero el peso de todas las miradas era real. Aún así, sonrió levemente. No por confianza, por decisión. No quiero ser un dios, dijo. Quiero que nadie más tenga que desaparecer por miedo. Zeno no respondió de inmediato. Miró los universos, uno por uno. Vio caos, vio orden, y vio algo que nunca había considerado importante. Voluntad. El gran sacerdote cerró los ojos. Sabía que el decreto final no sería una orden. Sería una consecuencia. Goku dio media vuelta. No necesitaba aplausos ni permiso. Su camino ya no dependía de nadie más. Vegeta lo siguió. Luego Trunks. Luego otros, dudando, pero avanzando igual. No era una rebelión. Era un cambio de dirección. Detrás de ellos, el multiverso empezó a moverse de una forma distinta. No hacia la destrucción, sino hacia lo desconocido. Y mientras los dioses comprendían demasiado tarde que el equilibrio había cambiado para siempre, una certeza quedó grabada en todas las realidades.
Goku no había regresado para salvar el multiverso, había regresado para transformarlo, y el verdadero peligro apenas se estaba despertando.